Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos contentos nuevamente de estar en la casa del Señor. Hemos tenido durante toda la semana, hay hermanos que durante la semana no nos vemos, y hemos estado durante la semana en comunión con nuestro Señor Jesucristo, pero es mandato de congregarnos y reunirnos con los santos, con los hijos de Dios, y estamos ahora en comunión con Él y en comunión con nuestros hermanos. Como dije anteriormente, es un gozo, un privilegio, también una responsabilidad exponer la palabra de Dios. Y solamente a nosotros, hermanos, nos resta decir: siervos inútiles somos, porque estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Dice la palabra que las obras que hacemos nosotros, los hijos de Dios, son preparadas de antemano para que andemos en ellas. Por tanto, toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. Así, hermanos, que seguimos con este libro de Zacarías profético. Es el tercer domingo. Hemos estudiado la introducción, un estudio introductorio sobre este libro de Zacarías. El pasado domingo estuvimos viendo varias imágenes para poder tener una amplitud sobre este libro de Zacarías. Y estas imágenes que vimos el domingo pasado nos va a dar esa apertura para entender, y ya que entramos básicamente en lo que son las visiones, estamos ya entrando en la primera visión. El hermano está repartiendo unas hojitas que me gustaría, antes de entrarle en la visión, antes de entrar a nuestro texto bíblico, que es Zacarías capítulo 1, versículos 8 al 17. Me gustaría estar discutiendo este material que se le está entregando a ustedes. De ese material vamos a estar utilizando hoy la primera página. La segunda y tercera página es para que usted incluya esto en su biblioteca, siga estudiando durante todo el resto de semana, porque no solamente eso le va a la apertura, amplitud sobre el estudio que estamos haciendo ahora, sino que eventualmente, cuando el pastor Asael González retome nuevamente la escuela dominical, entonces vamos a seguir con el libro de Zacarías. Esa literatura que usted tiene en sus manos le va a servir de gran ayuda, de gran utilidad. Y vamos a estar discutiendo, vamos a tomar 5 minutos para discutir un poco lo que tienen ustedes en sus manos. Primeramente tenemos lo que es la estructura de las visiones de Zacarías. Básicamente vemos aquí, esto básicamente es en todas las visiones, las 8 visiones. Esta es la estructura básicamente, estructuras de las visiones: Zacarías capítulo 1, versículo 7, hasta Zacarías capítulo 6, versículo 8. Primeramente, todas las visiones tienen una introducción, todas. Segundo, tiene una descripción de la visión. Tercero, hay una pregunta de Zacarías al ángel para su significado. Cuarto, la interpretación del ángel. Recordemos que siempre en todas las visiones hay un ángel de intermediario que le explica, le detalla, le describe y le da la interpretación correcta a Zacarías. Básicamente esa es la estructura de todas las 8 visiones que vamos a estar estudiando. Hay una nota muy pequeñita que dice: 4 de las visiones tienen un oráculo que resumen el mensaje, y normalmente va al final de la visión. Por ejemplo, Zacarías 1, 14, 17, la visión segunda, que es capítulo 2, versículos 6 al 13, y la tercera visión 6, 9 al 15, excepto por una visión que lo da a la mitad, que es Zacarías 4, 6 al 10. Esto usted puede estudiarlo en su casa, no vamos a estar discutiéndolo hoy. Ahora, lo que sí vamos a estar discutiendo hoy, este es el bosquejo de la clase de hoy, que son 3 mensajes, objeto para traer consuelo a Israel, comenzando con la que estamos estudiando hoy, que es la visión de los caballos o de los jinetes. Muchas versiones dicen de los jinetes. Zacarías 1, 7 al 17. Primeramente, ahí se demuestra el amor de Dios, versículo 14. B, el juicio de las naciones paganas, versículo 15. 3, la restauración de Israel, versículos 16 al 17. Hay 2 particiones en esta última parte. 3 eventos futuros. Número 1, regreso de Jehová a Jerusalén con misericordia. Vuelve Jehová a tener comunión con su pueblo Israel, el pueblo escogido por él. 2, reconstrucción del templo. 3, reconstrucción de Jerusalén. Recordamos que discutimos en la clase anterior que Jehová no quiere templo. Jehová nos quiere a nosotros. Jehová quiere comunión de sus hijos con él. Pero para el pueblo de Israel, como el medio de ellos ser religiosos, de tener esa comunión, era el templo iba a ser restaurado. Primeramente, discutimos el primer domingo que hubo un llamado al arrepentimiento para ser limpiado de ese pecado y que volviera esa comunión, que no hubiera un impedimento, hermano.
Y hoy día en el Nuevo Testamento, el periodo de la gracia, en esta dispensación, nuestra comunión con nuestro Dios es interrumpida. ¿Sabe por qué, hermano? Por nuestros pecados. Y como el pueblo de Israel estaba en pecado, en desobediencia, en una bajeza, una dejadez espiritual, tenía que volver el templo. Eso le daba ánimo a ellos para volver a restaurar esa comunión con Jehová Dios. El segundo etapa que tenemos son 3 condiciones futuras. En esos versículos vamos a ver tres condiciones futuras, que es la prosperidad y expansión. Dice que todas las riquezas llegarán allí a Jerusalén y habrá una expansión como nunca vista esta ciudad de Jerusalén, el territorio de Judá. Segundo, consuelo a Sión de parte de Jehová, pero también salvación a las naciones. En este periodo que está apuntando esta profecía hacia el milenio, veremos que muchas naciones irán allí buscando ese lugar santo, buscando esa comunión, buscando salvación de Jehová. Todas las naciones irán allí. Y tercero y último, aceptación de Israel como pueblo elegido de Dios. Vamos a estar discutiendo, no es que Jehová Dios los descartó y ahora vuelve a elegirlos. Cuando Dios elige, Dios ejecuta y hace porque Él es soberano. Simplemente ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 habla de eso. Habla a nosotros los gentiles. En los propósitos de Jehová todavía no han cesado, no han terminado con su pueblo escogido Israel. Cuando usted va al Evangelio según San Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ella le dice allí al Señor, no, lo que pasa es que allí en Jerusalén ellos creen que ahí solamente hay presencia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, no, un momentito. Yo soy judío, yo vine por ellos. Primeramente nuestro Señor Jesucristo como judío vino por el pueblo de Israel. Y Él hace saber, entender esto. Él vino para salvación para todo el mundo, pero Él vino primeramente por los judíos. Como hubo ese rechazo, entonces ahí entramos nosotros. Aunque el evangelio de Dios es un evangelio eterno. No es que porque Israel lo rechazó, entonces ahora se volteó a nosotros. No. Eso estaba dentro del plan eterno de Dios. Como Dios omnisciente, Él sabía todas las cosas. Hermano, nosotros como Iglesia Bautista, nuestra doctrina, creemos en la elección, en que somos escogidos. Dios no lo coge a usted porque en su omnisciencia Él sabía que usted lo iba a aceptar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no escoge su opinión, Dios no escoge lo que usted determina. Dios escoge porque lo escogió usted, porque Él es soberano. Él sabía quiénes iban a creer, pero es un Dios soberano. Él escoge porque Él quiere y Él salva porque Él quiere, no hay ningún condicionante. Así que básicamente ese es el bosquejo, que es lo que vamos a estar estudiando hoy panorámicamente. Vamos a ir avanzando bastante rápido en la clase. Recuerden, esto no es una exégesis profunda, es algo panorámico para refrescar nuestra mente a lo que el pastor Asael discutió. Vamos a ver otros puntos que nos van a dar más apertura, más amplitud sobre esto. Hay una segunda hoja, que esa hoja dice concordancia, escuche, versículo por versículo, frase por frase de esta visión de Zacarías, capítulo 1, 7 al 17. Estamos hablando, por ejemplo, el versículo número 8 dice, vi de noche. Pues esa frase, todos esos textos que continúan ahí, usted va a ver esos versículos que se pronuncia esa frase. Cuando usted, recuerde que la Biblia es una unidad completa, total. Y cuando usted estudia esto, frase por frase, no una concordancia de referencia, sino frase por frase, nos da una amplitud, nos da un conocimiento amplio. Hermano, y esto es tan rico, estudiar la palabra de Dios y usted poder entender. Pero Dios le da el conocimiento a los que son diligentes en el estudio de su palabra, que van en oración pidiendo que ilumine su mente para poder entender su palabra. Entendiendo su palabra, entendemos a Él y entendemos sus propósitos. Amén. Así que esto va a ser un material que lo va a ayudar mucho después de la clase, durante la semana. Usted va estudiando todo esto frase por frase, versículo por versículo, que vamos a estar estudiando hoy. Y ahí vemos todos los versículos donde se encuentran esas frases en toda la Biblia. Para que veamos que la Biblia es una unidad y fue escrita el autor, el Espíritu Santo, el dedo de Dios, Dios mismo. Amén. Hay otro Pablo que ustedes tienen en las manos, que es referencias de Zacarías en el Nuevo Testamento. Vemos que el libro de Zacarías está en letra negrita, en sus papeles. Aquí en la pantalla lo vemos azul. Y ustedes tienen lo que son las referencias en un gris tenue. Zacarías 1:1, por ejemplo, hay una referencia en Mateo 23:35. Y así sucesivamente. Cuando usted no vea después de Zacarías
alguna otra referencia a algún libro, es que se trata del mismo libro de Zacarías. Pero muy interesante que lo más que se cita en el Nuevo Testamento, escucha hermano, es la segunda venida de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Lo más que usan como referencia en los evangelios, por ejemplo, vemos aquí que es Zacarías 14:5. Ven una referencia en Mateo 25:31, Primera Tesalonicenses 3:13, Segunda Tesalonicenses 1:7 y Judas 14. Esa es la referencia que más se usa en el Nuevo Testamento. La segunda venida. Recuerden que dijimos que este libro de Zacarías sobre todo es muy mesiánico, apuntando hacia el reino milenial. Por tanto, el reino no va a ser formado hasta que Jesucristo venga en su segunda venida para entonces llevar a cabo todo su plan. En el otro renglón tenemos citas de Zacarías en el Nuevo Testamento. Son citas directas, no referencias, no son versículos paralelos ni referencias, son citas tal y como aparecen en el libro de Zacarías. Son 10 citas que aparecen en el Nuevo Testamento, y eso es muy importante que usted lo estudie también, porque vemos la unidad de la palabra de Dios. Así que vamos a nuestro texto bíblico, esperando, verán, el Señor que este material les sea de gran ayuda para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, y así vamos creciendo como iglesia y vamos creciendo en la obra dentro del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de los hermanos que no estuvo la vez anterior, tenemos algunos papeles que le podemos hacer llegar de los hermanos que nos tuvieron la semana pasada. Inclusive, aún de la primera clase, si alguno no tiene material, nos deja saber y se lo hacemos llegar. Porque nos gustaría que tuvieran, los hermanos están repartiéndola, nos gustaría que tuvieran todo el material y pudieran estudiarlo en su casa y así tener un mejor conocimiento sobre esta profecía de Zacarías. Discutimos el domingo pasado, discutimos la introducción a esta visión, que hablamos de lo que era la fecha y todo este tipo de cosas. Ya vamos a entrar directamente al texto bíblico. Vamos a leer del 8 al 17, vamos a hacer una lectura corrida, después vamos a estar desglosando, haciendo la exégesis, versículo a versículo, 2 versículos, buscando las particiones dentro del estudio, y vamos a estar avanzando en ella. Vamos a estar viendo, si alguno no trajo los papeles de la semana pasada, es muy importante que todos los domingos traigan los papeles, porque vamos a estar viendo algunos versículos en otras versiones. Nosotros tenemos como texto base lo que es Reina Valera 1960, muy buena versión, pero a veces es bueno, hermano, buscar en otras versiones, porque nos da más amplitud, podemos entender mejor el texto. Inclusive no es que la Biblia tiene errores, sino que los copistas, los traductores, hay palabras que la interpretan de una manera cuando en realidad es otra. Y cuando vemos otras, vamos a verlo aquí, sobre todo los colores de los caballos. Si a usted le dice un caballo alazán, yo no sabía lo que era un caballo alazán, hasta que lo leo en otra versión, o busco en diccionario griego o hebreo, y puedo entender que realmente es un caballo rojo. ¿Ves? Y nos dan más amplitud, y algunas versiones modernas que nos detallan mucho mejor en el lenguaje actual que nosotros utilizamos. Si alguno no trajo el material, de todos modos vamos a estar proyectando las versiones. Inclusive puede ser que dentro del estudio, en una sección, por ejemplo, del 9 al 11, esos versículos, usemos el 9 de una versión y el 10 y el 11 de otra versión. Vamos a estar indicándolo aquí en la pantalla para no perdernos en la lectura. Pero cuando usted hace esta lectura, interactuando una versión con otra, le da más amplitud. Vamos a usar como texto base Reina Valera 60, pero vamos a estar estudiando otras versiones. Vamos al texto bíblico. Dice la palabra del Señor, Zacarías 1, 8 al 17. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá,
con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Vimos que primeramente hubo un llamado al arrepentimiento sobre el pueblo, pero antes de este llamado al arrepentimiento, 5 meses antes de esta visita, Ageo había ya pronosticado algo. Vamos a estar buscando a Ageo, si voltea 1 o 2 páginas, dependiendo de la Biblia que usted usa. Ageo 2, 6 al 7. Eran palabras que ellos estaban esperando el cumplimiento de esto. Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo procura que el pueblo vuelva a la construcción, y ellos están muy ansiosos por este mensaje, reconociendo que Ageo venía de parte de Jehová. Esto conmocionó al pueblo. Como dijimos anteriormente, no es emoción, hermano, es ser espiritual y práctico. Y este pueblo se emocionó, comenzó la construcción, pero 2 meses después cesa la construcción. Inclusive materiales que debían ser utilizados para el templo lo usaron para sus casas. Había un desánimo. Y entonces ahí que viene el primer llamado, que lo discutimos, de arrepentimiento. 2 meses después, Ageo da esta profecía en agosto, y 2 meses después, en noviembre, viene el mensaje de parte de Jehová de arrepentimiento, porque vio esa dejadez espiritual que había. Pero en diciembre Ageo viene entonces con este mensaje, de que de aquí a poco, y ellos pensaban que eran muy inmediatos. Y a veces nosotros, hermanos, buscando la aplicación que vamos a estar buscando, a veces nosotros pedimos al Señor, y a veces no recibimos lo que estamos pidiendo, porque a veces no es el propósito de Dios lo que estamos pidiendo. Puede ser que nos conceda lo que estamos pidiendo, que no nos conceda, o que no es el momento. Y estas personas pensaban que esto era inmediato. Recuerden, aunque ellos eran hijos de aquellos que habían muerto, como discutimos en Babilonia, de esa generación que fue castigada, estas personas que nacen, por ejemplo este profeta Zacarías, que nace en el exilio, pero él tenía conocimiento de todo esto, porque sus padres dijeron, hemos recibido lo que correspondía de nosotros recibir de Jehová, el castigo. Por tanto, cuando vuelve este retorno, ellos sabían que eran 70 años de cautiverio, regresan del 606 al 538, de estos 70 años, ellos pensaban que iba a una restauración inmediata. Recordemos, Eclesiastés 3:11 dice que en el tiempo de Jehová, Él hizo todo hermoso y perfecto. Es en su tiempo. Si buscamos en el libro de los Hechos, hermano, en nuestra dispensación de la iglesia, Jesucristo viene como Mesías. Muchos judíos creyeron que ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Muchos no, pero Él sí vino en su primera venida, vino para salvación, pero aún en ese momento no era el tiempo aún. Hermano, estamos hablando 400 años después de esta profecía, 484 años exactamente después de esta profecía, viene el Señor Jesucristo, Dios encarnado, Emmanuel, Dios entre nosotros, y aún no era el momento de restaurar a Israel. Buscamos en Hechos libro de los Hechos capítulo 15, Hechos 15, versículo 16. Vamos a buscar primero Hechos 1:6. Hechos 1:6. Ya Jesucristo en la tierra, el Mesías esperado. Los israelitas pensaban que Él venía a restaurar el reino. Todo esto que había profetizado Ageo, Zacarías, el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. Y su Mesías muere cruentamente en una cruz. Ese no es el Mesías que estamos esperando. Hermanos, muchas veces entra duda en nuestras vidas. Escuche esto. Juan el Bautista
tuvo una revelación de que ese era Dios encarnado aún en el vientre de su madre Elizabeth. Porque dice que la Virgen María, cuando fue a visitar a su prima Elizabeth, tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Jesucristo, Jesús el Mesías, Dios encarnado, Emmanuel entre nosotros, en el vientre de la Virgen María por 3 meses. Dice que el vientre se estremeció. Primera revelación de este hombre, aún en el vientre de su madre. Segunda revelación de Juan el Bautista, allí en el río Jordán, bautizando, cuando él ve al Mesías que viene. Ese es el Cordero de Dios, el que quita, no el que lleva, el que quita el pecado del mundo. Tuvo la revelación este hombre, Juan el Bautista. Pero cuando estuvo preso, dijo a sus discípulos: vengan acá, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías que estamos esperando. Hubo dudas. Imposible que un Mesías, un rey que venía a restaurar un reino, fuera castigado, abofeteado, escupido, hermano. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, teniendo seguridad de salvación, dudamos de nuestro Señor Jesucristo, por las circunstancias que nos rodean. No se sientan mal, hermano. El libro de Santiago 1:5 dice que cuando usted no entienda algo o está en debilidad, vaya en oración ante su Dios, que Él le dará sabiduría, entendimiento hasta que sobreabunden. No se sientan mal, hermano. Los 2 jóvenes de camino de Emaús, hablando con el Señor Jesucristo, ya resucitado, dice: es que esperamos el Mesías y acaba de morir. Imposible, ese no era. Y están hablando en la presencia del mismo Mesías. Por tanto, que esta profecía no era de un contexto inmediato, aún en su primera venida. Está hablando, apuntando a su segunda avenida. Ahí mismo, Hechos capítulo 15, versículo 16. Declaración de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículo 16. Hechos 15, 16 al 18. Vamos a estar leyendo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Decid, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Y a qué tiempos antiguos se refiere esto? Si esto lo dijo Ageo, esto lo dijo Zacarías, esto lo dijo Jeremías. Te está hablando de esos profetas, de este profeta que estamos estudiando ahora, el Señor Jesucristo. O sea, este no es el tiempo todavía. Yo vine ahora como pacificador, como salvador del mundo, no solamente de los judíos, sino de los gentiles. Jesucristo dice que todo el que venga a Él, Él no echa fuera a ninguno. Él no echa fuera a ninguno. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio, porque no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, no sabemos quiénes van a responder a ese llamado. Amén. Así nosotros como iglesia nos creemos como somos los escogidos, estamos aquí tranquilos, muy reposados. No, hermano. Estamos llamados a proclamar el Evangelio. Sobre todo, como dijimos en el primer estudio, más que Cristo ser predicado, Cristo ser vivido con nuestras vidas. Amén. Por tanto, no era el tiempo de restaurar este reino, esta relación, con su pueblo Israel y con los gentiles también, todas las naciones. Ahí entramos nosotros. Aún el día de hoy nosotros somos perros para los judíos ortodoxos, los gentiles. Ellos no pueden creer que nosotros seamos salvos, de que podamos tener una comunión con Jehová Dios, con Jesucristo, con el Mesías. Ellos no pueden, todavía no entienden eso. En su momento lo entenderán. Vamos a nuestro texto bíblico, Zacarías. Vamos a estar viendo el versículo 8. Zacarías 1:8. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él caballos alazanes, overos y blancos. Primeramente, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Alazán es rojo. En el hebreo es Adón. Y es un rojo muy intenso, muy brillante, que molesta. Cuando el sol le da este tipo de colores a los caballos, molesta la vista del ser humano. O sea que el Señor, este varón que Dios está describiendo, está cabalgando un caballo alazán rojo. Recordemos, cuando se trata de números y de colores en la Biblia, hay mucho significado. Sobre todo para el hebreo, sobre todo cuando usted busca estas palabras en el diccionario hebreo, usted puede entender esto. Rojo significa
Dos cosas. Hay un doble propósito en este caballo rojo, este color rojo. Primero, significa sangre. Sangre de que habrá juicio, de que habrá guerra y que habrá gran matanza. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo venga a su segunda venida, habrá tremenda matanza en el valle de Josafat, lo que se conoce como la guerra del Armagedón. Todo el impío, todo aquel que rechaza las cosas de Dios y rechaza a los hijos de Dios, tendrá su retribución allí en el valle de Josafat por nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todas las cosas, rojo significa sacrificio, la sangre que Él iba a derramar por su pueblo Israel y por los gentiles. Muy importante este color rojo en esta visión. 2. Dice que estaba montado en su caballo como si estuviera esperando algo. Recordemos que Él está sentado en el caballo y Él ordena a los ángeles que salgan a buscar información, a recorrer el mundo. Ahora, nuestro Dios es un Dios omnisciente, no necesita ayuda de nadie. Dios lo sabe todo. Pero ¿por qué Él recurre a los ángeles? Son sus siervos. En la visión del apóstol Juan, allá en Apocalipsis 1:8, dice que el ángel, que se postró ante el ángel no te postró ante él, porque soy un consiervo tuyo. Así como nosotros. Dios, hermano, es tan poderoso que con un chasquido puede hacer que todo el mundo le sirva a Él. Amén. Pero Él no trabaja así, Él trabaja según sus propósitos, según su forma, según sabiduría, según su omnisciencia. Y nos utiliza a nosotros. Son cosas que vamos a estar discutiendo ahorita en la clase, que aún los ángeles no pueden entender. No pueden entender. Y estos eran emisarios, mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice que estaba entre los mirtos. Vamos a estar estudiando los versículos frase por frase. Entre los mirtos, discutimos en la clase anterior que mirto es un tipo de árbol no muy alto, que crece sobre todo en este valle de Josafat. Mirto. ¿Por qué mirto? Porque este árbol es muy significativo para el pueblo de Israel. Como es, por ejemplo, la parra, la vid, lo que es la viña, el cedro, el acacia. Recuerda, estos árboles muy simbólicos para el pueblo de Israel, sobre todo la acacia. El templo de Salomón fue revestido de acacia y enchapado en oro puro. Y este árbol de los mirtos abunda mucho, sobre todo, es un árbol autóctono de allí de Jerusalén y sobre todo de ese torrente de Cedrón que discutimos en la clase anterior. Por tanto, mirtos, para darle una amplitud, una comprensión de que era un mensaje de Dios, Él está usando su lenguaje, su contexto cultural para que el hebreo pudiera entender. Pero sobre todo, como vimos en las imágenes la semana pasada, estos árboles están muy cerca a lo que es Jerusalén. Todos estos árboles que están aquí en la orilla, cerca de eso es el torrente de Cedrón, son mirtos. Por tanto, podemos llegar a una conclusión muy certera de que esta visión fue muy cerca de aquí de Jerusalén y sobre todo en este valle de Cedrón. Y más al norte, medio kilómetro más al norte, está lo que se llama el huerto de Getsemaní. Posiblemente donde Zacarías pasaba mucho tiempo ahí en oración, en comunión con Jehová Dios, pidiendo por esto. Recuerden, hermanos, del año 38, que comienza la construcción del templo, cesa hasta el 520 esta visión. Este profeta Zacarías no estuvo inerte, no estuvo sin hacer nada, estuvo en comunión pidiendo, hermano. Por tanto, dentro de la iglesia hay hermanos que son fríos, pero hay hermanos que tienen que estar calientes en la unción, en la comunicación con Dios, para que Dios restaure. Hermano, perdonen que diga esto. Nosotros aquí cada martes pedimos por avivamiento de esta iglesia local. De la iglesia universal de Cristo, pero sobre todo de esta iglesia local. Proyectada, exhibida, manifestada en este tiempo y espacio. Primera iglesia bautista hispana de Cape Coral. Pero tú sabes una cosa que a veces pedimos mal. Porque estamos pidiendo por el efecto, no por la causa. ¿Y usted sabe cuál es la causa? Restauración espiritual en cada uno de nosotros. Entonces está el efecto, que es el avivamiento. Por tanto, hasta que no haya una restauración espiritual en cada uno de nosotros, no puede haber avivamiento. Pidamos primeramente por restauración espiritual, primeramente de mi Señor, de mi hermano, del pastor, de todo el mundo, hermano, para que entonces haya una restauración espiritual y el Espíritu Santo de Dios tenga control de la iglesia local. Esté el efecto, hermano. Y debemos tener en nuestra oración, Señor, si tú, Señor, no vas a estar en la escuela dominical, que no haya escuela dominical. Si tú no vas a estar en el culto de los martes de oración y de estudio bíblico, que no haya culto ni nada, Señor. Si tú no estás en medio de las actividades del coro, que no haya coro, Señor. Esa es la forma que tenemos que pedir al Señor, que tú seas
el que lleve las riendas de todo en nuestra iglesia local. Y entonces es lo que es la restauración espiritual y viene el avivamiento. Ahora, algo muy interesante dice que había unos jinetes detrás. Dice, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Ahora, esto que dice overos o bayos, es muy difícil llegar a un significado correcto o final sobre esto. Porque este color de overos en el hebreo es bayo. Solamente aparece en este libro de Zacarías. En más ningún otro lugar nos da una referencia. Pero sí lo que sí este color es una mezcla entre ese rojo que era el caballo que lleva Jesucristo, el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, lo vamos a ver más adelante, rojo y blanco. Por tanto, era como un color, como dijo el pastor, como un color cenizo, un caballo con manchas. Porque este caballo significa, el blanco, que es el final que está hablando aquí, significa sobre todo victoria. Que habrá victoria en la ejecución de Jesucristo en lo que va a ser allá para el milenio en su segunda venida. Pero discutimos que el caballo rojo significaba primeramente guerra, matanza, contienda, pero también salvación. Este caballo overo es la mezcla de los dos colores. Es lo que va a ser mezclado allí en la segunda venida. Aún el rastro de la iglesia, hermano, aún el rastro de la iglesia, va a ser un momento, un evento de bendición y de castigo. De bendición para usted y para mí porque somos de la iglesia. Y vamos a ser arrancados, arrebatados de este lugar. Habrá bendición para nosotros, pero para el que se quede habrá maldición y castigo. En su segunda venida, cuando Cristo venga y pise el monte de los olivos, habrá bendición para aquel que durante el tiempo de la tribulación puso la fe en él. Inclusive aquellos que pusieron su vida, fueron decapitados, serán resucitados y será para bendición. Maldición para aquel que los rechazó. El caballo es una mezcla de muchas cosas, de estas dos cosas, sobre todo que van a pasar allí en su segunda venida. Habrá misericordia para esos que fueron asistidos, aún por el Espíritu Santo durante la tribulación y alcanzaron salvación, murieron por causa de Jesucristo, serán resucitados y reinarán también con Sion allí en Jesucristo. Pero también habrá guerra y habrá una gran matanza. Y ese es el significado de este caballo overo, que es una mezcla de los dos colores. Ahora, hermanos, Jesucristo, ángeles, muchas personas dicen 4, pero aquí no dice cantidad, dice ángeles. Detrás de él habían ángeles. Hermano, esto es lo que la Biblia se conoce como huestes, huestas celestiales, ejército, que usted no puede ni contar, hermano, de ángeles que están al servicio de nuestro Dios. Escuche lo que lo voy a decir y no digo una herejía. En estos momentos, usted y yo formamos la iglesia, esta iglesia local. En estos momentos hay ángeles aquí en el culto. Hay ángeles aquí en el culto, observando lo que estamos haciendo, son mensajeros de Dios, y ¿sabe qué? Somos el texto de aprendizaje de los ángeles. Cosas que son reveladas a nosotros no son reveladas a los ángeles. Y están aquí observando el culto. Pablo en la carta a los Colosenses dice que no debemos adorar a los ángeles, pero debemos entender que son emisarios, mensajeros de Dios y están en el culto. Vamos a buscar aquí 1 Corintios 4:9. Porque decimos estas cosas, hermanos, y yo he dicho otras cosas en otras iglesias y a veces los hermanos como que no pueden entender estas cosas, pero mire lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 4:9. Pablo diciendo esto: porque según pienso, Dios no nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea que todo lo que estaba haciendo Pablo, los ángeles son testigos. En el capítulo número 11 de Hebreo dice una grande nube de testigos. No solamente son los santos del Viejo Testamento, sino son ángeles también que están observando lo que estamos haciendo nosotros. La primera carta de Corintios había una conducta que no era correcta, y mire la advertencia que le hace el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:10, sobre todo a las mujeres, pero a todo el mundo, porque debemos estar conduciéndonos bien en el culto del Señor. 1 Corintios 11:10 dice:
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles que están aquí en el culto viendo lo que estamos haciendo. Debemos conducirnos correctamente porque ellos no entienden cómo un Dios justifica al impío, al pecador, y por qué somos redimidos. Sin embargo, no hay redención de ángeles. Aquellos ángeles que desobedecieron con Satanás están sueltos, pero vendrá su castigo, según Apocalipsis 20, 10 al 15. Y aún aquellos que dice la Biblia que tomaron cuerpos de hombres y tomaron mujeres, dice que son enterrados en el tártaro esperando el juicio. O sea que hay ángeles demoníacos que están sueltos, haciendo de la suya, y hay ángeles que también están esperando ese juicio. Pero para ángeles no hay redención. Por eso que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, se hizo uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no vino a nuestra proximidad, vino a hacerse prójimo de nosotros. Sin embargo, no hay redención de ángeles. El Señor Jesucristo cumple lo que promete. El Evangelio de Juan, capítulo 21, del 18 al 23, el Señor Jesucristo le dijo de la forma que Pedro iba a morir, de la forma que él iba a darle honor, darle gloria a él, cómo él iba a morir. ¿Y sabe lo que este hombre dijo cuando supo cómo él iba a morir? Dice, cuando tú seas viejo, donde tú quieras ir, no serás llevado donde tú no quieres ir. Y le dijo la muerte que él iba, horrenda que él iba a sufrir. Y miró al apóstol y le dijo, ¿y qué de este? ¿Y qué de este Señor? Y yo, no te olvídate, si yo quiero, Él queda hasta que yo venga. Hermano, estamos hablando de la segunda venida, pero allí en la isla de Patmos, Juan estaba encarcelado, trabajando como minero, a los 94 años, 64 años después de esto que había declarado el Señor Jesucristo, allí se le apareció Jesucristo, cumpliendo su palabra en la isla de Patmos. Se le apareció según Apocalipsis 1, 9 al 10. El Señor cumple lo que promete. Una aparición especial para él, porque él se lo había prometido que él iba a quedar hasta que él volviese. No le dijo su segunda venida, no le dijo de rapto, él habló hasta que él volviese. Y volvió allí en la isla de Patmos y tuvo esta revelación tan tremenda del libro de Apocalipsis. Así, hermano, el Señor está con nosotros, el Señor está pendiente de nosotros y sabe todo lo que está pasando. El emperador romano estaba arrasando con los cristianos, matándolos, decapitándolos, quemándolos en hoguera, quemándolos con aceite caliente, echándolos a los leones. Pero él le dijo, pero Juan, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que comenzó esto y lo terminará, y sé todo lo que están pasando mis hijos. Pero yo los tengo en mi mano y tengo un control de todo. Sé lo que está pasando y escribió estas cartas. Y sé la condición espiritual de cada hijo mío. No solamente lo que están pasando tribulación, los que fueron muertos, sino los que están vivos. Y sé cuál es su condición espiritual. Sobre todas las cosas, hermano, cuidemos, yo el primero, nuestra vida espiritual. No es la enfermedad, no es la situación económica, no es las circunstancias, no son los problemas. Es que usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Hermano, y una de las cosas que nos da consolación es que cuando vamos a la Biblia, cuando usted está en problema, usted vaya a la Biblia y hable con su Dios. Vaya en oración, hable con su Dios. En un momento de tribulación que yo no entendía, Señor, si ahora yo te sirvo, estuve apartado 19 años, ahora te estoy sirviendo, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero cuando voy en oración, hermano, me llevo este salmo que todos hemos leído. Y escuche bien, salmo que sabemos de memoria, Salmo 23. Pero cuando yo estoy leyendo, hermano, como si el Espíritu Santo, no estoy hablando nada de extraño, no, simplemente que el Espíritu Santo nos conduce y nos ilumina en su palabra. Por eso dije, no necesitamos nada, hermano, aparte de la palabra, no necesitamos nada, solamente el Espíritu que nos ilumine la mente para entender su palabra. Y como si el Espíritu Santo me iluminara con un enfoque, el versículo 5, aderezaré mesa delante de tus angustiadores. Aderezo mesa delante de ti, en presencia de lo que te afligen, de lo que te están haciendo mal. Hermano, y eso es como un bálsamo para nuestras vidas. Y volvemos a caer en cuenta, no, Señor, tú eres el poderoso, yo soy hijo tuyo y tú estás al cuidado. Y el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, este que aparece allí, no es otro que el Dios preencarnado, pendiente de su pueblo, muy cercano a Jerusalén. Él sabía todo lo que estaba pasando allí. Continuamos con nuestro texto.
Versículo 9 al 11. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, a las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Una frase muy importante que dice ahí, el ángel que hablaba conmigo. Era un ángel, como dije anteriormente, que intercedía dándole el significado de la visión. Recordamos que él no estaba durmiendo, él estaba despierto, viendo una visión, viendo todo este panorama que se le estaba presentando. Él no entendía muchas cosas. Por eso decimos que nosotros en el periodo de la gracia, en esta dispensación, somos más que bendecidos. Porque podemos entender mucho más que los mismos profetas que escribieron esta profecía. Ellos no entendían muchas cosas. Los mismos apóstoles, cuando le preguntan, Señor, este es el momento que tú restaurarás tu reino, dicen, no corresponde a usted saber esas cosas. Sin embargo, ahora nosotros sabemos y esperamos, nosotros como iglesia, el rapto de la iglesia, cosas que eran desconocidas para estas personas del Antiguo Testamento. Amén. Dice que el ángel que hablaba conmigo era el que daba la interpretación hacia nuestro profeta Zacarías. Dice, los que he enviado a recorrer la tierra. Eran ángeles que iban enviados por el Señor para tomar informe. Como dijimos, Jesucristo, este ángel de Jehová, era Dios mismo, Dios encarnado. Él sabía todo lo que estaba pasando. Pero es para que ustedes vean que Él tiene emisarios que están a su servicio. Emisarios que están a su servicio de los ángeles. Dice que la tierra estaba reposada y quieta. Ellos no podían entender cómo ellos, como pueblo de Dios, ya sus padres habían pagado los 70 años en cautiverio, muchos habían muerto, muchos habían sido enterrados, retornan a Jerusalén y ellos pensaban que era inmediatamente. Y ellos sabían que sobre todo este imperio medo-persa, inclusive los babilónicos habían hecho una amistad con los medo-persas. Recordemos que ellos entregaron el reino a los medo-persas. Fue un reinado, fue un imperio que ellos ganaron sin batallar. Y todos ellos muy amigos, pero odiando, oprimiendo al pueblo de Dios, a Israel. Ellos no podían entender eso. Hoy día, hermanos, las naciones, todas las naciones, inclusive esta nación le ha dado la espalda a Israel. Dice la Biblia que el que te bendijere, lo bendeciré. ¿Verdad que sí? Y aún esta nación le ha dado la espalda a Israel. Está rodeado de enemigos y para este tiempo era lo mismo. Ellos no podían entender, somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, hay una promesa, ya pagamos el castigo, ¿por qué nos restaura tu reino? ¿Por qué nos restaura Israel como tal? La prosperidad, porque ellos están esperando, recuerden hermanos, Israel espera el Canaán terrenal. Nosotros esperamos el Canaán celestial. Hay una diferencia muy grande. Aún todavía ellos esperan ese milenio y se va a cumplir porque fue una promesa del Señor Jehová Dios hacia su pueblo Israel. Es una promesa y se va a cumplir. El reino milenial, hermano, va a ser tal y como lo explica la Biblia. Hay muchos comentaristas que no creen en el milenio. Muchos comentaristas cristianos, teólogos, gente muy sabia en la palabra, dicen que no puede ser. Que el rapto de la iglesia y la segunda venida es un mismo evento. Y de ahí pasamos al estado eterno. Pero entonces, ¿dónde queda la promesa de Jehová Dios que hizo a su pueblo Israel? Esto tiene que cumplirse. Esto se va a cumplir porque Jehová lo determina. Versículo 12 leímos, respondió el ángel de Jehová y dijo, aquí entonces está hablando el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, intercediendo delante del Padre, hermano. Y esto es uno de los versículos del Viejo Testamento que nos da certeza de la divina Trinidad. Jesucristo, el gran yo soy, hablando con el gran tú, que es el Padre, que es el mismo gran yo soy, intercediendo, aquí Jesucristo preencarnado, intercediendo por el pueblo de Israel. Hoy día Jesucristo intercede por la iglesia, por nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, porque Él está abogando por nosotros y somos escogidos, hermanos, y nunca seremos desechados. Si hubo un verdadero arrepentimiento, si hubo un verdadero una regeneración en nosotros a través del Espíritu Santo, no seremos desechados. Yo estaba viendo en Discovery Channel, los cazadores, los que tiran tiro al blanco, estas puntas tienen 4 plumas. 4 plumas.
Y cuando ellos tiran, esas plumas tienen que estar balanceadas, esa flecha tiene que estar balanceada para cuando él tire, den el arco. Y yo estaba viendo este documental y decía que cuando erraba al blanco la flecha, él volvía, la tomaba esa flecha, la llevaba a su casa y buscaba y la recortaba y le añadía lo que fuera necesario para que esa flecha no fallara. Y yo viendo este programa, hermano, un programa secular, yo digo, Señor, así tú eres con nosotros. Porque tú eres el arquero, pero también tú eres el blanco. El Espíritu Santo nos sella. Por eso, hermano, que la seguridad de salvación que tenemos nosotros no es porque nosotros somos la gran cosa, es porque el Señor ha determinado salvarnos. Dice que cuando venimos a Cristo somos sellados con el Santo Espíritu y seremos recibidos allá. Cuando usted envía una carta sellada, 2 personas pueden abrir esa carta: el que la envía y el que la recibe. Y en este caso, Dios es el que envía y es el que nos va a recibir. Él envía su Espíritu, nos sella y Él mismo nos recibirá en el cielo en gloria. Así que usted tenga seguridad de salvación. Versículos 14 y 15. Y dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Dice, celé con gran celo. Sobre todas las cosas, hermano, nuestro Señor Jesucristo está aplicando a nosotros a la iglesia. El ángel de Jehová celé con gran celo a ese pueblo de Israel. Y hoy día, sobre todas las cosas, Jesucristo cela a la iglesia, a su novia. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, que aquel que se meta con uno de estos pequeñines, con uno de nosotros, es mejor le fuera que se atara una piedra y se tirara al fondo del mar. Hermano, no importa lo que estén haciendo con usted, usted vaya en oración y pídale al Señor que tenga misericordia de esa persona. Y Dios hará la obra, hermano, no somos nosotros. Aquí vemos aquí, en este mismo libro de Zacarías, dice que no es con fuerza ni con valor, sino con mi espíritu, dice Jehová. Usted encomiéndese en las manos de Jesucristo, que es Dios y es poderoso. No son las circunstancias, hermanos, recuerden, no son las circunstancias, es a quien le servimos. Es a quien le servimos. Y dice la palabra que estaba muy airado, porque celó mucho a su pueblo Jerusalén. Dice la versión, nueva versión internacional, muy irritado. Irritado en gran manera por el daño que le estaban haciendo. Porque, hermano, el Señor nos castiga. Nosotros como iglesia, como salvos, nos castiga. Pero a veces el impío se cede. Inclusive el Señor Jesucristo usó a un pueblo gentil. Habacuc no podía entender, Jehová Dios, ¿cómo tú vas a castigarnos con Babilonia? Porque el pueblo tuyo está desobediente, somos idólatras, pero ellos son peores que nosotros. ¿Cómo tú usas a nuestro enemigo para castigarnos a nosotros? Habacuc no podía entender eso. Asaf, un salmista, un copista de la Biblia, en el Salmo 73, dice, Jehová Dios, por poco resbalan mis pies, viendo la prosperidad del impío. Y yo soy un hijo tuyo, yo soy un copista de tu. Yo escribo los libros para los reyes de tu nación, de tu pueblo Israel. Pero no puedo entender cómo tú nos castigas con el impío, cómo ellos prosperan y nosotros no. Pero llegó al santuario, hermano, y dice, pero entendí cuando llegué a tu santo lugar, hermano. Por eso es muy importante usted congregarse, hermano. Mire, usted sabe el regocijo que yo siento cuando vengo cada domingo y los veo a ustedes. Yo sé que ustedes, porque estamos pasando por situaciones tremendas, pero aquí estamos reunidos los santos del Señor, dándole servicio, dándole culto a hermano. Y eso es lo que nos da esperanza de que le servimos a un Dios vivo y de poder. Y que aún las circunstancias le seguimos sirviendo. Le seguimos sirviendo. Y así era este pueblo. Hay cosas que no podemos entender, hermano, pero cuando estamos en comunión, en su palabra, que era lo que le faltaba a este pueblo, ellos estaban ansiosos de recibir todas estas bendiciones, ansiosos de que fuera el reino restaurado. Pero había una bajeza espiritual, del pueblo de Dios. Versículos 16, 17, estamos terminando 5 minutos. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún reposarán mis ciudades, con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Esta es la esperanza de este pueblo de Israel. Hermano, y esta parte que dice,
y escogerá todavía a Jerusalén. Esto es un error de transliteración de la Reina Valera, porque se puede entender como si Israel fuera desechado y él lo volviera a escoger. No, no, nunca lo desechó. Más bien la palabra debería ser, y aún seguirá siendo su pueblo escogido. Esa es la interpretación correcta. Y aún Israel seguirá. No es que lo descartó y ahora vuelve y lo... No, no, porque entonces Dios es un Dios que dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Si Él escogió a Israel durante todo el proceso, castigo, más de 6.000 años cerca que tiene la humanidad, solamente 182 se estima que ha habido tranquilidad y paz en el mundo. Y un pueblo que no ha tenido paz y tranquilidad en todas las historias de Israel. Pero hay una esperanza para nosotros, para el pueblo de Israel. Cuando el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, reine sobre Sion, disfrutaremos de paz. Y sobre todo ese pueblo de Israel disfrutará paz, porque nosotros estaremos en el cielo reinando con Jesucristo como iglesia. Amén. Así que hay una bendición tremenda. Algo muy importante sobre este dice, escogeré todavía a Jerusalén. En el hebreo es bajar. Bajar quiere decir que aún yo lo escogí a él y él sigue siendo mi escogido. Bajar. Ahora hay otra palabra que es bejar. Es como si usted eliminara a uno y escogiera a otro. Es muy importante. Dios lo escogió a usted, hermano, nunca lo desechará. Cuando un hijo de Dios se extravía y en el rapto de la iglesia se quedó, nunca fue hijo de Dios. Nunca fue salvo. Nunca fue salvo. El que es salvo y es sellado será arrebatado en el rapto de la iglesia, y si muriera, presencia delante del Señor. Usted nunca pierde su salvación, y hay una promesa vigente para el pueblo de Israel, y es que ellos disfrutarán del reino, de su Mesías esperado. Todas las ciudades, no solamente todas las ciudades circundantes, y las naciones irán allí, porque todas las riquezas de las naciones irán a Jerusalén, buscando el santo lugar, buscando adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que regirá con vara de hierro a las naciones. Amén. Así que estamos muy contentos de que estemos, ¿verdad?, estudiando esta profecía de Zacarías. Hermanos, si fuéramos a estudiar esta visión a profundidad, cada visión nos tomaría por lo menos 5 domingos. Por lo menos 5 domingos cada visión. Y en 50 minutos tenemos que detallar todo esto. Así que, pero yo les invito a que toda esta literatura que estamos entregando, para que usted lo siga estudiando en sus casas y pueda ampliar más los conocimientos de esta profecía. Y nos preparamos para el culto de la tarde. Nos ponemos de pies, hermanos, para orar y que el Señor siga en control de las actividades que se estarán llevando aquí en este culto. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracia, Padre, precisamente en eso, en acciones de gracias, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, porque tú nos permites estar aquí reunidos en coinonía, Padre, en comunión contigo, pero también en comunión con tus santos padres aquí reunidos en asamblea, para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, Padre, a quien esperamos pronto en el rapto de la iglesia, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a estar siempre esperanzados, confiados en ti, Padre, y entendiendo que no se trata de las circunstancias, Padre, ni de los problemas, ni aún de nosotros, Padre, que se trata de ti, que eres el único Dios verdadero, todopoderoso, Padre, y que podamos entender y realizar, Padre Santo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Padre Santo, que estamos siendo guardados en el hueco de tu mano, Padre Santo, que hemos sido llevados allí por el Espíritu Santo, que la mano de Jesucristo nos sostiene y que la madre tuya, oh Padre, tu mano nos protege, mi Señor, que estaremos sanos y salvos hasta el final, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por este estudio de Zacarías, porque así como tú le hablas a tu pueblo, le hablaste a tu pueblo Israel, nos habla hoy a través de tu palabra, la Biblia, a través de esta profecía, Padre, porque tu palabra es eterna y es verdad y nos llevará a toda verdad, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que tú sigas en control, Padre, de las actividades que quedan por hacer en este culto, Padre. Te pedimos, Padre, que tú sigas bendiciendo, ungiendo, Padre, llenando de palabra de sabiduría a nuestro pastor Asael González, que nos siga alimentando, Padre, con tu palabra. Derrama sobre él inteligencia santa, sabiduría de lo alto, mi Señor, para que él pueda seguir haciendo la obra que tú has puesto en sus manos, mi Señor. Bendice a cada hermano, Padre, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven y niño, Padre, aquí reunido. Y sobre todo, Padre, a toda la iglesia tuya universal que hoy día rinde culto a ti, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas creyendo
En el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.